Nos encontramos grabando. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigación Histórica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Bienvenidos sean todos y todas. Eh, Nos encontramos en la mañana de hoy aquí reunidos para escuchar, recibir la conferencia del doctor Miguel Ángel Náter Maldonado, director del Seminario de Estudios Federico Donis, adscrito al Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, UPR Río Piedras, bajo el título de su conferencia, La representación de los componentes en el héroe civil de 1931, obra dramática de Rafael Martínez Álvarez. Esta conferencia se encuentra bajo el ciclo de charlas que organizó el Centro de Investigaciones Históricas, bajo el lema La historia y la literatura como fuente de investigación para el cine y el teatro en Puerto Rico. Mi nombre es Josué Camaño Dones, investigador asociado y paleógrafo del Centro de Investigaciones Históricas, y a nombre del director del departamento, el doctor Marcial Ocasio Meléndez, les damos a todos y a todas muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, tanto los que se encuentran a través del Zoom como aquellos y aquellas que se encuentran a través de nuestra página de Facebook Live. En estos momentos quiero dejar con ustedes a la compañera Magali Sintron Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación formal de nuestro invitado. Recuerden que a todas aquellas personas que deseen hacer preguntas o comentarios, los que se encuentran en el Zoom, favor de hacerlo a través del chat de la aplicación, y los que se encuentran a través de la red social Fedula, a través del espacio del chat, recogeremos todas esas preguntas y comentarios, y al finalizar la actividad las pasaremos entonces a nuestro invitado para que reaccione a estas. Dicho eso, esperamos que disfruten de esta charla, así que los dejo ahora con Magali Sintron Boller. Magali. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Miguel Ángel Náter Maldonado, catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y director del Seminario de Estudios Hispánicos Federico Donís. Obtuvo su doctorado en Filosofía con concentración en Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en 2002. También dirige la revista de Estudios Hispánicos y la revista general de la Universidad de Puerto Rico, titulada La Torre. Algunas de sus publicaciones son las siguientes: Historia y Crítica de la Charca, libro 2015. La Tinta Roja, Estudios sobre Literatura de Puerto Rico, libro 2019. El Fuego Orfeo, libro 2019. Vínculos entre Concha Meléndez y María Zambrano, artículo de revista de 2023. Obra poética de José P. H. Hernández, libro 2024. Amnesia, novela sobre la vida de Concha Meléndez y el deterioro de la Universidad de Puerto Rico, libro 2024, y Recuerdos de la Conquista o el primer español muerto por los indios, 1878, de Alejandro Infiesta, 2024. En cuanto a la charla de hoy, el ponente indica que la obra dramática titulada El héroe civil de Rafael Martínez Álvarez es hasta hoy desconocida. Se publicó por entregas en el periódico El Mundo en 1931. Se basa en aquellos tiempos que Antonio S. Pedrera llamó el año terrible del 87, época de los compontes, bajo el gobierno del general Romualdo Palacio, en contra de los autonomistas, especialmente Francisco Cepeda y Luis Muñoz Rivera. Ahora dejo con ustedes al doctor Miguel Ángel Náter Maldonado. Adelante, por favor. Sí, buenos días a todos. Quiero agradecer al Centro de Investigaciones Históricas la invitación que me han hecho. Este trabajo que voy a leerles es la introducción a la edición de la obra de teatro que voy a presentar, que pertenece a la serie Miguel Guerra Mondragón de la editorial Tiempo Nuevo. Em, Voy a comenzar con unos datos sobre el autor, que aquí no se conoce mucho tampoco en Puerto Rico y fuera de la isla. José Antonio Rafael Martínez Álvarez nace en San Juan el 13 de junio de 1882 y muere en Santurce el 10 de septiembre de 1959. Regularmente publicó bajo el seudónimo Martín Alba o con su nombre más corto, Rafael Martínez Álvarez. Ha sido más reconocido por sus novelas de crítica social, Don Cati, de 1923, El Loco del Condado, de 1925, La Ciudad Chismosa y Calumniante, de 1926, Madre, ahí tienes a tu hijo, de 1927, Pancho Ibero, de 1935, y Novus Ordo, de 1938. Sin embargo, fue poeta, ensayista y dramaturgo al margen de su carrera en Derecho.
Alguna vez fue parte de un bufete junto con Luis Llorens Torres en 1914. Su primera novela fue aplaudida como cuadro del natural, expresión de la sociedad puertorriqueña. Recientemente, esa novela ha sido editada por Margarita Maldonado Colón. Según Josefina Rivera de Álvarez, Martínez Álvarez culminó sus estudios doctorales en Estados Unidos. Fue maestro de instrucción pública y ejerció la docencia en San Juan. Ocupó varios puestos en las esferas judicial y docente. Fue catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico desde 1919 y decano de esa facultad desde 1926 hasta su jubilación en 1944. El Consejo Superior de Enseñanza lo nombró decano emeritus. La poesía fue su primer ejercicio literario. Publicó el volumen titulado Hogar en 1908 y Casa Blanca en 1915. Los 23 sonetos que componen Himno al Amor de 1913, todavía de carácter romántico, se publicaron en Revista de las Antillas, la revista que animaba Luis Llorens Torres, y merecieron la primera mención en los Juegos Florales de San Juan. En Revista de las Antillas se divulgaron varias poesías adicionales. En 1914 publicó su poemario titulado Del Verdín de mis jardines. Y en 1982, mucho tiempo después, sale a la luz el volumen titulado Vidrieras de Herbarios, donde su hijo Rafael Martínez Álvarez da a conocer mucha de su poesía. En el campo de la crítica, sobresale su valoración de Luis Llorens Torres como poeta revolucionario frente a la poesía tradicional. Su crítica se extendió a otros aspectos de la cultura. Dirigió las revistas El Piloto y El Áncora, publicación del Consejo Capitaleño de los Caballeros de Colón, organización teosófica a la cual perteneció y en la cual fue gran caballero. El Imparcial publicó en forma de folletín su prontuario Código Civil de Puerto Rico, anotado, comentado y concordado, publicado en 1920. Se presenta en esa publicación como chairman de la Facultad de Leyes de la Universidad de Puerto Rico, catedrático de Derecho Civil en ella y autor de la obra Prontuario de Derecho Internacional Privado. En el periódico El Mundo se divulgó su obra dramática El héroe civil en 1931. Se describe como comedia en 3 actos y en prosa. Venía a unirse a sus otros trabajos dramatúrgicos, La Convulsiva de 1916, Tabaré de 1919, que es representación en verso modernista del poema homónimo del uruguayo Juan Zorrilla de San Martín, Don Cati y Doña Doro de 1925, comedia en prosa basada en su novela titulada Don Cati, y La Madreselva Enflorecida de 1926. El héroe civil se publicó en 3 entregas con el nombre completo del autor, no bajo seudónimo. Debería formar parte de lo que Angelina Morphy incluye en la parte de su historia crítica de un siglo de teatro puertorriqueño, titulada Obras de tendencia política. Claro que estas obras que incluye Angelina Morphy ahí son anteriores al siglo XX. Se enmarca en la nefasta época de los compontes o torturas desarrolladas bajo el gobierno del general Romualdo Palacio González en 1887, más conocida por los estudios de Antonio C. Pedreira y Lidio Cruz Monclova, El año terrible del 87 de 1935 del primero, e Historia del año 1887, publicada en 1958 del segundo. En su alocución inicial frente a los hablantes de la isla, Palacio expresaba de entrada paternalismo y autoritarismo velados, entre palabras que fueron acogidas con entusiasmo por los autonomistas que elaboraban bajo los impulsos de Román Valdoriotti de Castro y Luis Muñoz Rivera. La buena voluntad también la destaca el cubano Rafael María de Labra. Sin embargo, las palabras de Palacio fueron claras, y lo cito: vengo dispuesto a ejercer mi autoridad con paternal solicitud. Cierro la cita. Su discurso fue publicado en el periódico gubernamental La Gaceta de Puerto Rico
ese año de 1887. Del mismo modo, entusiasta fue la expresión de Manuel Fernández Juncos en el Buscapié. Sin embargo, Francisco Cepeda Taborcias y Arístides Díaz Díaz se mantenían alertas dentro del Partido Autonomista. A los autonomistas se oponían, no obstante, los incondicionales, el Partido Incondicional Español, aquellos que en lugar de la autonomía anhelaban la unión permanente con España. Los incondicionales alentaron al gobierno de Palacio para castigar a los autonomistas a través de la influencia periodística del Boletín Mercantil de Puerto Rico, que dirigía a la sazón Ignacio Díaz Caneja, quien ya había promovido ataques contra el Partido Liberal Reformista. Con todo esto, la situación de los compontes no era solo de Puerto Rico. Rafael María de Labra envió sus trabajos para la revista de Puerto Rico bajo el título El Componte en Cuba. Otros periódicos de la época se unieron a este proceso. Ante esta amenaza, el general Palacio solicita aumentar a 1000 hombres la Guardia Civil y reorganizar el cuerpo de orden público. El 2 de mayo de 1887, el directorio del Partido Autonomista publicó un manifiesto contra el descrédito que propulsaron los incondicionales autonomistas. Los incondicionales frente a los autonomistas, definían los principios del partido ante el país y el gobierno de España. Lo firmaban Román Valderotti de Castro, Francisco Arce Romero, Pedro Salazar y Herminio Díaz Navarro. El resultado, los compontes. Salvador Brau lo resume del siguiente modo y cito: coincidiendo con la proclamación de la autonomía, algunos jóvenes de Ponce intentaron constituir una liga secreta para reducir los beneficios que en sus tratos y negocios obtenían los incondicionales. Contener aquella liga por medios nacionales hubiera sido correcto, pero lejos de adoptarse ese temperamento, se acusó al Partido Autonomista de promover por medio de sociedades secretas una conspiración atentatoria a la integridad nacional. Para obtener declaraciones que complicasen a los que se deseaban perder, tomóse como instrumento a la Guardia Civil, dando principio en adjuntas una serie de atropellos personales que se extendieron por Juana Díaz, Ponce, Guayanilla y otros pueblos hasta Mayagüez, trasladando Palacio su residencia a Ay Bonito para dirigir mejor las operaciones. A altas horas de la noche, sorprendían los guardias el domicilio de determinadas personas y conduciéndolas al despoblado o llevándolas a los cuarteles, atadas a la cola de los caballos, aplicábanles allí los castigos corporales y torturas ignominiosas que se designaban con el gráfico nombre de compontes, cuando no se practicaban actos ignominiosos, arrancando por el terror confesiones o imputaciones enderezadas al objeto propuesto. Cierro la cita de Salvador Brau. Antonio C. Pedreira describía el asunto citando un suplemento del Boletín Mercantil de Puerto Rico en el cual se llamaba la atención al gobierno el 21 de agosto de 1887 acerca de una tenebrosa y nefasta asociación titulada Los Secos y los Mojados, cuyo objeto parece ser el exterminio de los españoles. Pedreira traza la historia como sigue, y lo cito: las persecuciones y monstruosidades iniciados en el mes de junio tomaron auge en el mes de septiembre. La prensa liberal, en medio de una lluvia de denuncias, multas y secuestros, valientemente se enfrentó con la situación. Toda esa campaña reaccionaria iba acompañada de allanamientos de moradas, arrestos de inocentes y abusos incalificables cometidos por la Guardia Civil. Falsas imputaciones y obligadas declaraciones arrancadas al terror de las víctimas, sablazos, culetazos y puntapiés a los arrestados, tormentos inquisitoriales como el torniquete y los palillos, estrangulaciones de las partes pudendas, ataduras a las colas de los caballos, seres indefensos amarrados al sol y boca abajo privados de agua, el fuete torturante marcando las espaldas desnudas, acompañado de insultos procaces y palabras obscenas,
Vejámenes y abusos de toda índole, burdas intrigas y atropellos que llenaron las cárceles de autonomistas aterrorizados, es lo que nuestra historia conoce con el nombre fatídico del Componte. Cierro las palabras de Pedreira. Según Pedreira, esto era el resultado de lo que ya vislumbraba Pedro Tomás de Córdoba en sus memorias de 1838, cuando describía los dos batallones, uno de los hijos del país y otro de forasteros. De esa oposición surgieron las divisiones que posteriormente produjeron los partidos y con estos los disgustos. Cito a Pedreira: los disgustos de 1887, con punto de partida en las diferencias políticas que estableció la Constitución de 1837, grosso modo, tienen el origen señalado por el historiógrafo aludido. Cierro la cita. Pedreira describe muy detalladamente la trayectoria del descontento popular que procede desde 1837, cuando se decreta que las provincias de ultramar serían gobernadas por leyes especiales, arrebatándoseles a Puerto Rico y Cuba el derecho a enviar a sus representantes a cortes. Desde 1825, los gobernadores o capitanes generales estuvieron investidos con facultades extraordinarias que se convirtieron poco a poco en poder absoluto sobre asuntos militares y civiles. En Puerto Rico, el año 1887 fue de grandes adelantos y pugnas en la Asamblea de Ponce y las elecciones municipales en mayo, en las cuales los autonomistas obtuvieron un gran triunfo. Por aquellos años se instituyó la asociación secreta llamada Torre del Viejo o la Torre de Martín Zavala, de carácter económico, cuyo propósito era proteger el comercio para los puertorriqueños en detrimento de los españoles. Se observa la existencia de otras sociedades secretas en contra del gobierno español, como la Mancha del Plátano y el Cordón Sanitario. Se afirma que el líder se llamaba Pedro Ledé. En el Boletín Mercantil de Puerto Rico se informa que la Fiscalía daba fe de la existencia de una sociedad ilegal que perseguía fines atentatorios a la integridad de la patria, y esa es la Torre del Viejo. Todas estas noticias, no obstante, hay que tomarlas con sumo cuidado porque proceden de las páginas del periódico incondicional más importante de la isla, el Boletín Mercantil de Puerto Rico. Una descripción del periódico La Correspondencia de Puerto Rico de 1900 basta para saber el carácter de la Torre del Viejo y la idea que de ella se tenía. Cito: el día 19 de diciembre de 1886, un joven de Barranquitas penetraba con paso firme en un recatado salón de Ponce. Estaban allí congregados los conjurados, y ante ellos el neófito extendió la mano derecha sobre un cráneo y un acero y dijo: juro odio eterno y a muerte a los españoles, tratarlos a sangre y fuego, negarles la sal y el agua, destruirlos con la tea y el puñal, y de cuantas maneras me sea posible. Bien, contestó el presidente, sois un buen patriota. Si así lo hacéis, que Dios os lo premie. Si no, que os lo demande. El nuevo candidato ingresó de lleno en la terrible institución antinacional, la Torre del Viejo. Nada se escribió porque nada se escribía, y la conjura antiespañola se extendió rápidamente por toda la isla. El gobierno se puso en guardia y al siguiente año de 1887 se recogieron los frutos de la simiente regada, porque el que siembra vientos recoge tempestades. Los esbirros encarcelaron y atropellaron a ciudadanos pacíficos, y al Castillo del Morro fueron a parar don Román Valdoriotti de Castro, don Salvador Carbonell, don Santiago de Palmer, don Ramón Marín y Francisco Cepeda, personalidades todas ellas muy distinguidas del Partido Autonomista y que no pertenecían a la tenebrosa institución. Cierro la cita. Estas palabras, debidas a Cayetano Coll y Toste, parecen dirigidas a Luis Muñoz Rivera, descrito como traidor a la patria y en buena medida como conspirador y cobarde. Sea eso así o no, la lucha por la autonomía en los últimos años del siglo XIX estuvo en manos especialmente de Luis Muñoz Rivera. Hacia 1895, la revolución estuvo agitada en Cuba por José Martí, cuya mirada también se mantuvo puesta en la ayuda a la independencia de Puerto Rico.
Siguiendo aquella idea, Julio J. Ena promueve desde Nueva York la sección del Partido Revolucionario con el fin de fomentar el separatismo. No obstante, Muñoz Rivera impulsa el gobierno autonomista y firma un pacto con Praxedes de Seme Sagasta para lograr la autonomía. Antes de Muñoz Rivera, no obstante, fue el español Francisco Cepeda Taborcias quien preparó el camino desde el periodismo. Pedreira es quien mejor da cuenta de todos los detalles de la vida y obra de este periodista español venido a la isla. En su más importante trabajo investigativo, titulado El periodismo en Puerto Rico, impreso póstumamente en La Habana en 1941, se dispuso puntillosamente a exponer el caso Cepeda versus la Guardia Civil del gobierno del general Palacio. En 1885 llega a San Juan el agresivo periodista, como lo llama Pedreira. El periódico El Clamor del País publicó un saludo el 9 de abril de 1885. Venía de dirigir dos importantes órganos de difusión. En España, Revista de las Antillas, y en Cuba, Revista Económica. Afirma Pedreira lo siguiente: era Cepeda un periodista temible e impetuoso, agresivo y mordaz, como no lo había en Puerto Rico para combatir con temeridad a la prensa conservadora. Defensor del ideal autonomista, a él se debió en gran parte su rápida propagación y para difundirlo, Ya una está vez hablando, yo tengo realizado la un cámara viaje apagada. con el objeto de conocer Claro, uno personalmente toda el espíritu del país, el fundó presupuesto. en San Juan la Revista de Puerto Rico, periódico bisemanal de interés económico, político y social, apareciendo su primer número el 18 de agosto de 1886. Sus artículos viriles, sus vibrantes protestas, sus críticas huracanadas y la valentía con que iniciaba todas sus campañas y propagandas eran desconocidas para la prensa del país y sus lectores. Cepeda nos enseñó a hacer un periodismo menos doctrinario, pero más flagelante y viril, lleno de iras temerarias que más que de una redacción parecían salidos de una trinchera. Cierro las palabras de Pedreira. A lo largo del tiempo en que sobrevivió aquella publicación, acompañaron a Cepeda plumas como las de intelectuales de gran valor como Mario Braschi, Manuel Seno Gandía, Diego Vicente Tejera, José Abad, Agustín Navarrete y Félix Matos Bernier. El pueblo puertorriqueño que sabía leer desarrolló simpatías por aquel periodismo diferente. Esto le atrajo problemas con el gobierno del general Palacio y con los simpatizantes del sector asimilista español. Francisco Cepeda publicó en su periódico las quejas de las víctimas de los compontes enviadas desde la cárcel de Ponce en su revista de Puerto Rico. A estas se unieron luego el Popular y el Clamor del País. Un juez de aquel momento, el juez García de Lara, declina su cargo en desacuerdo con el gobierno que condenaba a los partidarios eh, autonomistas. El comandante fiscal de la Guardia Civil de Ponce, Leopoldo Fajardo Almodóvar, solicitó a Cepeda los originales de las cartas que había publicado. Cepeda se rehúsa. Ante nuevas amenazas, Cepeda entrega las cartas de los presos al juez municipal, don Manuel Becerra Gárate. No obstante, a la mañana siguiente fue encarcelado junto con los presos de Juana Díaz. El comandante militar de Ponce, Joaquín Arjona, amigo íntimo del general Palacio, entrevista e insulta a Cepeda por ayudar a los enemigos de España. Llegó a golpearlo. Encarcelado Cepeda, Luis Muñoz Rivera, quien lo había conocido en 1885 en Barranquitas, escribió una carta a la viuda, doña Micaela, indicándole su disponibilidad para asumir la dirección de la revista. Se publicó en La Democracia, periódico de Muñoz Rivera, en una doble exposición de pareceres acerca de aquellos sucesos. La carta está fechada en Barranquitas el 5 de octubre de 1885, dirigida a la viuda de Cepeda. La firma el jefe del Partido Federal, Luis Muñoz Rivera. Falta la despedida cordial. BSP, es decir, besa su pie. Se contrapone a otra carta del vicepresidente del Partido Republicano, Manuel Egoscue y Cintrón,
fechada el mismo día y dirigida al director del Boletín Mercantil de Puerto Rico. Ambas cartas de carácter histórico se presentan bajo el título Otro Paralelo. El 11 de noviembre de 1887 se anuncia que varios presos, entre ellos Cepeda, Román Valdoriotti de Castro y Ramón Marín, fueron trasladados a la capital. El 16 del mismo mes se anuncia que varias mujeres llegaron a la cárcel para ver a sus esposos. Todo esto es importante porque en la obra de Martínez Álvarez se mencionará. En ese ámbito de pugnas y logro de la autonomía para Puerto Rico, se desarrolla la obra dramática de Rafael Martínez Álvarez que quiero presentarles. El autor selecciona algunos aspectos y detalles de la historia real que grosso modo he presentado siguiendo las historias de Lidio Cruz Monclova, Antonio C. Pedreira y Salvador Brau, y me excuso porque yo no soy historiador de profesión. Así es que sigo a los importantes historiadores del pasado que se han encargado de ese asunto. Los acontecimientos reales, no obstante, no se presentan en su fluir lineal con sus personajes centrales. El héroe civil centra su empeño en resaltar a Luis Muñoz Rivera como líder de las luchas por la autonomía para Puerto Rico. Martínez Álvarez urde la trama de la obra que pretende ser una comedia en el derrotero de una relación amorosa que desemboca en el matrimonio de Romualdo Jiménez y Ana Rosa una vez se ha obtenido la autonomía. El matrimonio parecería ser enseña del pacto entre la corona española y la provincia puertorriqueña con sus mayores poderes adjudicados mediante la Carta Autonómica del 25 de noviembre de 1897, concedida por la regente María Cristina en nombre de su hijo Alfonso XIII. Cepeda y Muñoz Rivera son personajes casi ausentes, aunque centrales de la acción. Son los que mueven el derrotero de la situación que lleva a los miembros de la Torre del Viejo a colaborar en las luchas por mayor libertad. La imagen del periodismo y los periodistas como punta de lanza se concentra en la Revista de Puerto Rico de Cepeda y su transición hacia el periódico La Democracia, que comienza a publicar Muñoz Rivera desde Ponce en 1890. Es precisamente ese periódico el que intentan eliminar los esbirros de Palacio en la obra de teatro. En esas luchas, la mujer tiene rol central. Aparecen en escena disfrazadas de serenos o guardias para distribuir las hojas sueltas y el periódico La Democracia entre los partidarios de la autonomía. Sin embargo, la poética metáfora que se sostiene procede del personaje llamado el abuelo en su ascenso hacia la cumbre de la montaña, en una recolección del sol y el oro que éste representa en la lucha política. Es una imagen muy poética dentro de las acciones muy prosaicas que se presentan en la obra. Romualdo Jiménez, cuyo nombre es extensión positiva del general Romualdo Palacio, es el periodista de aquellos años quien apostaba al periodismo como forma de lucha contra el gobierno absolutista, tal como lo hicieron Francisco Cepeda y Luis Muñoz Rivera, entre otros. La primera acotación de lo que el autor dramático llama comedia se ubica en el año 1887, a medianoche, en un café de la ciudad de Ponce. Debe observarse al alzarse el telón una calle, a la izquierda el café, casa al fondo, cercanos a las oficinas de la redacción, la Revista de Puerto Rico de Cepeda. En esas oficinas hay débil luz. Esta primera acotación muestra la intención del autor dramático. Coloca en primer plano la calle, la ciudad, el año y luego dos espacios, uno de ellos narrado. Es decir, que sabemos lo que ocurre en él, pero no podemos observarlo. De él solamente se informa, pero no se presenta la acción. Es preciso recordar aquí que existe una distinción entre el teatro y la obra dramática. El primero implica la puesta en escena, mientras la segunda es el texto sobre el cual puede sostenerse la puesta en escena. No toda puesta en escena necesariamente tendrá una obra dramática
como sucede con el happening, una obra improvisada, con lo cual se distingue del performance, cuya esencia es planificada. Existen obras dramáticas que nunca se han llevado al teatro, así como puede hacerse teatro sin texto escrito. Sin embargo, aquí estamos ante un texto, ante una obra dramática, y no puedo realizar semiótica teatral. Lo más que podemos hacer es un análisis de la obra dramática con una escena virtual, es decir, aquello que imaginamos en el escenario a partir de lo que leemos. El diálogo inicial se desarrolla dentro del café donde Pedro, Andrés y Antonio juegan a las cartas con apuestas y ya sabemos que esto era ilegal. Llevan algún tiempo jugando y se enfadan unos con otros por desconfianza en la talla de la baraja. Andrés se retira y quedan Pedro y Antonio departiendo hasta que reluce el tema central de la obra. Pedro le informa a Andrés sobre la situación política que anima la acción. El general Palacio ha establecido su cuartel general en Aybonito y Pedro resalta la importancia de tal acción con una frase sintomática del problema. Aybonito es, y cito, el mismo corazón de la isla. Con este señalamiento en labios de Pedro, Martínez Álvarez sopesa la situación crucial y describe en labios de Antonio al déspota como un ser irracional, como una fiera, es la palabra que se utiliza en el texto. En el diálogo se indaga en la posibilidad de que el déspota sea asesinado, quizás por los miembros de la sociedad secreta La Torre del Viejo. Ante las dudas de lo que podría suceder si fuese asesinado, es decir, represión y persecución mayores, en labios de Antonio aparece la búsqueda de la obra, la posibilidad de que llegue ese héroe civil afiliado al mesianismo romántico de carácter providencial. Afirma Antonio lo siguiente: pero Dios no nos dará un hombre capaz de ser nuestro héroe civil. Qué bello sería si la conciencia colectiva de un pueblo arrancase de una pluma y no de un sable. Cierro la cita. El diálogo resume las acciones de Palacio y la Guardia Civil, quienes implementan los compontes para intentar aplacar la Torre del Viejo. Sin embargo, utilizan esto como pretexto para perseguir y compontear, es el verbo que se utiliza, a todos los hombres y mujeres más distinguidos del país. Pedro es líder que ha convocado a la revolución, a la manigua, con lo cual se observa la intención de Martínez Álvarez de vincular la gesta por la libertad de Puerto Rico con el grito de Yara. Se presenta en el diálogo la esencia de la lucha por la libertad política con los anhelos de Pedro y los cuestionamientos de Antonio. Este piensa que Puerto Rico es muy pequeño para presentar revoluciones. Pedro es representante de los independentistas que preferían morir a ser esclavos. Ante la creencia de que la revolución por las armas es imposible, Antonio opone la fe en la llegada de ese héroe civil que se anuncia desde el título de la obra. Pedro desespera mientras tanto ante las acciones de los compontes. Ni siquiera la justicia es de confiar, pues los puestos judiciales están ocupados por los esbirros de Palacio. La justicia controlada por Palacio ha sometido a Román Valdoriotti de Castro, jefe del partido, a Salvador Carbonell, Ramón Marín, Santiago Palmer, Antonio Molina, Rodolfo Figueroa, Ulises Dalmao y José Vicente González, todos hombres reales de valer de la realidad histórica de Puerto Rico, todos representan la dignidad y el civismo según Antonio. Los acontecimientos históricos se siguen al pie de la letra en la obra de Martínez Álvarez, cuando Pedro declara que Palacio ha solicitado la destitución del juez García de Lara, quien no había encontrado culpabilidad en los acusados. A decir verdad, como ya les informé al principio, el juez no es destituido, sino que renuncia a su cargo en desacuerdo con el gobierno. El diálogo culmina con la invitación de Pedro a Antonio para que se inscriba en la sociedad La Torre del Viejo, aquellos que no tienen miedo de morir. La salida coincide con la simple acción del mozo, quien cierra el café y con esto cambia la escena. La segunda escena se traslada a la calle y está constituida por un sereno o guardia y tres mujeres del pueblo.
Comienza aquí la verdadera acción de la obra. Por las palabras del sereno, quien nota la luz dentro de las oficinas de la revista de Puerto Rico, se sabe que hay persecución e investigación. Sin embargo, el sereno asume una actitud desinteresada. De las tres mujeres que se acercan por la calle, Carlota avanza hacia el sereno, mientras las otras permanecen fuera de la vista del guardia. En una rápida conversación, el sereno intenta seducir a la joven y ésta se deja seducir. En una rápida conversación, el sereno intenta seducir a la joven, perdón, eso lo repetí, y ésta se deja seducir, pues tiene un plan entre manos. Lo invita a pasar a la casa para darle un brandy. Entran mientras Luis y Juana quedan en la calle en conversación que va develando el plan que se proponen las mujeres pertenecientes a la Torre del Viejo. Esa noche pretenden sustituir ellas a los guardias disfrazadas de hombres para tomar la plaza y la ciudad y actuar libremente. No se hace esperar la pugna entre Juana, quien piensa que las mujeres no pueden realizar obra política alguna, mientras Luisa le riposta que trabajando unidas podrían ayudar a los hombres. Juana afirma que las mujeres solo saben estar encerradas en las casas y adornarse y pintarse. Luisa, muy inteligente, le responde que eso mismo utilizarán para atraer a los guardias y engañarlos. En la conversación se incluye acción ya pasada. A Romualdo Jiménez, novio de Ana Rosa, personaje que aparecerá luego en escena, lo han componteado, lo han llevado a la cárcel como parte de esas acciones de la Guardia Civil. A Romualdo lo compontearon y lo dejaron en la hacienda Caña Verde. Al padre de otro llamado José Luis lo amenazaron y aquel se suicidó. Con lo cual el diálogo se convierte en narración de acciones acumulativas que van intensificando la negatividad de la situación. Al abrirse la puerta de la casa de Carlota, aparece esta vestida de sereno, de guardia, y vuelve a narrar que ha dejado al guardia dormido por efectos del brandy que había preparado Pablo con ese fin de engañar a los serenos. Escuchan pasos y Carlota hace que Luis y Juana entren a la casa mientras ella, vestida ya de guardia, permanece en escena para enfrentar la ronda. En la breve conversación con esta, se percibe la persecución contra la revista de Puerto Rico. Hacia las oficinas de la revista, Carlota envía a Juana y Luisa para recibir instrucciones de lo que deberán hacer. Aparece Pedro. Se trasluce en el diálogo que pretende tomar un balandro o bote para escapar hacia San Tomás con el fin de llevar unos cables o mensajes al gobierno de España. Indica a su vez que Cepeda está en la oficina y que deberán informarle lo que están buscando. Todas son acciones que suceden sin que el espectador se enfrente con ellas en el escenario. En su lugar solo se observa la simple acción de las mujeres metiendo las hojas sueltas por debajo de las puertas de las casas para propagar la revolución. En la escena, irrumpe el coronel Arjona con su séquito. Toca la puerta de la revista, ordena al sargento que observe si la puerta está cerrada, observan por el ojo de la cerradura y avistan por debajo de la puerta. Distinguen a Cepeda, quien consideran español traidor. Abren la puerta y entran, pero no se muestra en el escenario la acción correspondiente. Todo queda en la imaginación del espectador y del lector, posiblemente la parte más desagradable y tétrica de la obra, porque se supone que en el teatro se muestre la acción, mientras que aquí solamente se alude a ella. En la escena sexta, arrestan a las mujeres Carlota, Luisa y Juana, quienes aparecen en escena huyendo de los guardias. Sin embargo, no son asesinadas. Revisan los papeles que llevan y encuentran una carta. Son llevadas al cuartel para ser componteadas. Abren la carta y se percatan de que es de un amigo de Ponce dirigida a Luis Muñoz Rivera. En esa carta se afirma que la revista caerá y es necesario que él la sostenga ante la caída del asturiano, es decir, de Cepeda. Deciden entregar la carta al general Arjona, quien al aparecer en escena indica que ya ha arrestado a Cepeda por haber sido el primero en protestar en la prensa contra Palacio. Por fin entra Cepeda en escena, amarrado y cubierto el rostro, pero no se expresa en diálogo alguno. Los insultos incluyen dos palabras muy intrigantes: filibustero y mambí.
La primera, filibustero, está relacionada con los traficantes en alta mar y la segunda con los opositores del gobierno español en Cuba. El coronel Arjona abofetea a Cepeda luego de preguntar por el autor de la carta y las hojas sueltas. La breve aparición de Cepeda en escena, con el rostro cubierto y en total silencio, es emblema de la situación en que la prensa se encontraba ante el poder absoluto de Palacio y sus componentes. Es necesario silenciar el rostro y la palabra de la prensa que se opone al gobierno dictatorial. Con este último arresto, Palacio sería considerado el más grande héroe de España en las Antillas y Arjona su lugarteniente. Son ideas de la obra de teatro de Martínez Álvarez. La risa final de la escena deja en vilo la resolución y el derrotero de la historia. Pedro ha estado observando la escena desde una esquina. Luego se le une Antonio. Acuerdan que Pedro irá a comunicar lo ocurrido a la Torre del Viejo y Antonio colocará las cartas en los barriles de café que serían enviados a España. Cuando inicia la partida, observan a una mujer que cruza por la calle con el rostro cubierto. Se percatan de que se trata de la esposa de Cepeda. En ella observan la patria que sufre, es una frase de la obra. Pedro y Antonio entran al café de madrugada y se lamentan por la inexistencia de una juventud que se atreva a la lucha por la redención del pobre Puerto Rico. Son palabras de la obra, redención y pobre Puerto Rico. Juventud que se dedica mejor al baile y a las orgías. Cuando Pedro se pregunta cuándo llegará ese joven que los dirija, entra un mensajero con una carta. El mensajero pregunta si han visto pasar a la esposa de Cepeda. La busca para entregarle esa carta. La carta es nada más y nada menos que la carta de Luis Muñoz Rivera, desde Barranquitas. Cuando nuevamente ve a la señora de Cepeda que cruza, Pedro le solicita la carta al mensajero y se la entrega. Ella le pide a Pedro que la lea. Martínez Álvarez intercala en la lectura la carta real de Muñoz Rivera que se había publicado en el periódico La Democracia. Es decir, que el autor real ha tenido que hacer una investigación profunda de todo lo que sucedió, incluso de los periódicos de la época. Es el ofrecimiento para continuar sosteniendo la bandera de la revista de Puerto Rico que Muñoz Rivera pretende hacer a través del periódico La Democracia. En el segundo acto, la acción se desarrolla en las oficinas de la Imprenta del Pueblo. Gonzalo muestra las pruebas del manifiesto a Muñoz Rivera, que el abuelo ha solicitado reproducir desde Barranquitas para darle mayor circulación. Corren las pruebas mientras entra a escena Ana Rosa buscando a Romualdo. Con ella comienza a infiltrarse en la obra la simbología del sol y de lo elevado. Barranquitas está enclavado en lo más alto de la isla, como si fuese un escalón para llegar a la gloria o como un nido en la copa de un árbol. Por ser el pueblo donde nace Luis Muñoz Rivera, Barranquitas es el espacio del sol, dice el texto. Desde que sale el sol, Barranquitas lo atrapa como si atrapase un tesoro y lo guarda por el resto del día. Cierro la cita. De ahí se deriva la imagen poética central. El abuelo poéticamente se dedica a recoger el tesoro del sol, dice el texto. Todas las mañanas, a la salida y a la puesta del sol, el abuelo sube a la cumbre de la montaña más empinada para hacer un hoyo grande, muy grande, en donde entierra todo el oro del sol. Cierro la cita. Al preguntarle al abuelo por qué hacía aquello, Ana Rosa no comprende lo que le responde. Cito, que el sol era oro, porque se parecía a los ideales y que los ideales eran oro, porque los ideales son el oro más puro, la herencia más bella, el capital más hermoso de los hombres. Cierro la cita. Gonzalo da con el significado ulterior, y lo cito, un sueño muy lindo. En la escena esta es la escena poética que transforma las acciones tras el ideal de la autonomía que guiaba a Luis Muñoz Rivera y que finalmente se verá truncada una vez alcanzada en 1897 con la invasión estadounidense en 1898. Romualdo y Gonzalo
Han comprado la imprenta después de conocerse en la cárcel y haber sido componteados en la hacienda Caña Verde. Después de aquellos ultrajes, juraron hacerse periodistas. El periodismo así se presenta en la obra de Martínez Álvarez como arma eficaz contra el despotismo, tal como lo vieron Cepeda y Muñoz Rivera, entre otros. Dos cuadros en la pared de la imprenta impulsan lo cómico en la obra, no por ellos mismos, sino por el desconocimiento que Ana Rosa tiene de quiénes son los retratados, Betances y Vizcarrondo. A ella se le aparecen como un fraile capuchino, Betances, por la larga barba, de esos frailes que practican la caridad y por ayudar se quedan sin dinero, lo cual no estaba muy lejos de la realidad. Y Julio Vizcarrondo se le aparece como un capitán de barco. Entre sonrisas, Gonzalo le afirma que se trata de la historia de América, un fraile y un marino. Sin embargo, la deja en su error sin explicarle. En la escena segunda, Martínez Álvarez hace gala de su arte para la comedia. Miguel entra con las pruebas del manifiesto de Muñoz ya corregidas. Ana Rosa pregunta que si el manifiesto tendrá pontificial y obispo. Miguel le indica que tendrá sacristanes, curas, coronel y tropa, porque van a bendecir la imprenta. En la escena tercera, Ana Rosa se encuentra con un sacerdote que entra a la imprenta y sigue desarrollándose el humor. Se imagina que el sacerdote es Betances, quien se ha afeitado súbitamente y salido del cuadro. Piensa que el sacerdote viene para la bendición de la imprenta a la cual se ha referido Miguel. El sacerdote pregunta por el manifiesto y Ana Rosa le indica que pronto vendrán el coronel, la tropa y el obispo, con lo cual el sacerdote se sorprende preguntándose qué habrá sucedido. ¿Para qué diablos, se pregunta, vendrá el señor obispo? El sacerdote debe creer a pie juntillas lo que dice Ana Rosa, cayendo en el enredo que ha causado la broma de Miguel. El sacerdote se preocupa porque lo considerarán el autor del manifiesto y partidario de los mambises. Sale de escena a buscar al obispo que viene a por el manifiesto. Todo esto contrasta con la tensa situación de la historia, pues el sacerdote es consciente de que se está mezclando con los enemigos de los incondicionales del gobierno. Ana Rosa le habla al cuadro de Betances como si fuera un fraile y le indica que al parecer las cosas no van bien para los frailes. Mientras habla con el cuadro, entra Romualdo y le pregunta qué hace hablando sola. Al indicarle que habla con el fraile, Romualdo la saca del error y le pregunta: fraile Ana Rosa, por Dios, si ese es Betances, el doctor que compraba a los esclavos negros para libertarlos. Cierro las palabras. A lo cual vuelve Ana Rosa a confirmar su corazonada y la cito: bien decía yo, este señor me parecía un fraile capuchino que para ayudar al prójimo se quedó sin dinero. Cierro las palabras. El diálogo entre Ana Rosa y Romualdo va girando hacia la semejanza del amor y el matrimonio con la autonomía. Ella, a pesar de que su padre fuera un guardia civil, estudiaría para maestra rural y enseñaría a cada estudiante a ser un mambí. Romualdo le indica que eso sería para que los compontearan. El padre le había avisado a Ana Rosa que Romualdo había sufrido un accidente, pues por estar escribiendo contra España le cayó una imprenta en la mano y por poco habría que llamarle el Manco de Ponce, con toda la alusión al Manco de Lepanto. No desaprovecha Martínez Álvarez para sacar partido de lo literario cuando Romualdo le afirma a Ana Rosa que el padre de ella sabía de literatura, pues una vez le dijo que Cervantes era descendiente de la Venus de Milo o la Venus Manca, porque Cervantes había heredado de ella la falta de un brazo. Al preguntarle cómo está su corazón, Ana Rosa responde, y cito: entre los pactistas y los antipactistas. Este detalle sostiene más la afinidad del amor y el matrimonio con la política. El hecho de ser ella hija de un guardia civil impidió que el amor de la juventud se concretara en matrimonio. Sin embargo, según Romualdo, lo que los une verdaderamente no es el amor mutuo, sino el amor a un tercero, la patria. En la escena quinta, Antonio expone la propuesta de Luis Muñoz Rivera. Curiosa resulta la fraseología vinculada con el teatro mismo. Y cito: pues que esta generación que ha visto cómo empieza a desenvolver sus escenas la comedia del egoísmo
no vea también cómo acaba de realizar su situación la lucha, perdón, no vea también cómo acaba de realizar sus errores la tragedia de la desesperación. Nótese los términos comedia y tragedia para exponer la situación de la lucha por el país. En este caso, antes que en la poética de Aristóteles, debemos atenernos a las definiciones que usaba Dante Alighieri en su carta al Gran Can de la Scala de Verona. La tragedia es una obra que comienza bien y termina mal, mientras la comedia es una obra que comienza mal y termina bien. Son las definiciones que usa Dante en la carta al Gran Can de la Scala de Verona. La resolución de Muñoz es la defensa de la raza latina. Su proyecto era fundar un nuevo periódico con los restos de la revista de Cepeda que fuera baluarte del ideal de la libertad, es decir, la democracia. Sin embargo, necesitaba del pueblo para poder luchar por todos, por el jíbaro en especial. En la escena sexta, cuando entra el abuelo, se le comunica la decisión de Muñoz y el abuelo siente las esperanzas que expresa del siguiente modo. Cito: ese es el oro del crepúsculo que yo guardo en las cumbres de Barranquitas. Cierro las palabras. Con lo cual vuelve a aflorar el símbolo central de la obra. La llegada del héroe civil lo dejará morir tranquilo, piensa el abuelo. El mesianismo es más que evidente cuando al abuelo se le asemeja la irrupción de Muñoz Rivera como una estrella que asoma por el portal de Belén de su pueblo de Barranquitas. Toda esta alegría se ocupa Toda esta alegría se ocupa con la muerte, perdón, no se ocupa, se opaca con la muerte de Román Valdoriotti de Castro, de la cual se entera por un telegrama de Muñoz Rivera. Con este presagio culmina el segundo acto. El abuelo ve en ese acontecimiento un ápice de la pérdida de su tesoro. Cito: la muerte me ha robado una de las onzas de oro que yo tenía enterrada en las alturas de Barranquitas. Cierro la cita. El tercer acto se desarrolla en una casa de Barranquitas. Pedro Pérez, el padre de Ana Rosa, lee una orden que combina a evitar que circule la democracia de Luis Muñoz Rivera. Le prohíbe a su hija que se vincule con los mambises. Se refiere al mayor Juan Ríos Rivera, el militar puertorriqueño que mayor rango ocupó en el Ejército Libertador de Cuba y que había participado en el Grito de Lares, quien acude desde Santo Domingo a la isla. Se sabe que en 1896 retornó a Puerto Rico frente a la expedición para rescatar al general Antonio Maceo. El padre de Ana Rosa quiere que ella se case con Joseito, un guardia civil. Sin embargo, Ana Rosa no corresponde. Esa negativa corre paralela a los anhelos truncos de su padre y del gobierno por erradicar el periódico La Democracia. En la escena tercera, el padre de Ana Rosa lleva a algunos jíbaros presos hacia Calley. Ese suplicio se presenta como una marcha hacia el Gólgota, con toda la burla posible de los guardias civiles contra los jíbaros que se comprenden en las mismas condiciones de Jesús en el Calvario. Ana Rosa, por el contrario, es partidaria del self-government, es palabra que se usa en inglés en el texto, o condiciones eh, de la autonomía que impulsaba Muñoz Rivera, la defensa de la esencia española bajo el gobierno español, pero obviamente con mayores libertades. En la escena quinta, Romualdo comunica al abuelo que se casará con Ana Rosa. Su proyecto es, no obstante, la independencia para Puerto Rico y la búsqueda del progreso para el pueblo. Hacia el final de la obra, un telegrama que recibe Romualdo indica que Sagasta ha conseguido o concedido la autonomía para Puerto Rico. El abuelo, en una escena simbólica, vuelve a subir a la montaña para recoger el oro. Ambos jóvenes deciden unirse en matrimonio, algo que podría verse como extensión de la autonomía o la unión de Puerto Rico y España. No obstante, queda un dejo de anhelo por la libertad absoluta que Rafael Martínez Álvarez deja traslucir, aun cuando la obra esté centrada en la derrota del gobierno de Palacio y el logro de la autonomía para la isla. En esta obra, finalmente, Rafael Martínez Álvarez valora las gestiones de aquellos hombres del siglo XIX que desde el periodismo lucharon por mayores libertades para Puerto Rico bajo el gobierno español. Se puede leer como un drama histórico
tal como lo define Georgi Lukács en su tratado sobre la novela histórica. Ahí, siguiendo a Hegel, Lukács indica que el individuo histórico tiene carácter dramático. El drama, visto como una representación de la sociedad total, expresa una colisión de seres humanos que en sus pasiones personales representan las fuerzas del choque social, en este caso de los líderes autonomistas y el gobierno del general Palacio bajo el sistema colonial. El héroe civil funde a todos los héroes: Cepeda, Muñoz, Ruiz Belvis, Valdoriotti de Castro, Betances, y los evoca en la gestión del periodista que logra oponerse al despotismo gubernamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel Náter por su fabulosa e interesantísima conferencia, charla. Ahora quisiera dejarlos con la compañera Magali Cintrón Boulder para las preguntas y comentarios que tengan. Ella va a administrar esta sesión. También recordamos a las personas que se encuentran a través de nuestra página Facebook Live que también pueden hacer allí sus comentarios y acá los pasamos al profesor para que también pueda responder a ellos. También, si desean hablar directamente con el profesor, pueden alzar la manito en la aplicación de Zoom y dirigirse directamente y conversar con el profesor. Magali, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Natter, por su excelente exposición. Antes de comenzar, quisiera, para aquellas personas que escuchen esta grabación posteriormente y les interese un poco más, ¿verdad?, acerca de, pues, del contexto de la época, hacer dos pequeñas recomendaciones de fuentes. Una es el libro del doctor Mariano Negrón Portillo, titulado El autonomismo puertorriqueño. Se publicó en 1981 y una tesis de maestría del programa graduado de Historia de nuestro recinto de María Virginia Rodríguez Marchani, titulada Un municipio en la era del Componte, Guayanilla 1880-1887. Es una tesis de 1994. Ambas fuentes están disponibles en el Centro de Investigaciones Históricas, en la Biblioteca del Centro. Mm. Bueno, pasemos ahora a, aquí hay en el chat un comentario del profesor Roberto Ramos Perea, quien formó parte también de este ciclo que se ofreció el semestre pasado. El comentario, veo que me parece que hay una pregunta también al final. Ironía interesante. ¿Fue Muñoz Rivera el peor enemigo de Cepeda luego de que Cepeda fuera instigador de la muerte de Valdoriotti? El Instituto Alejandro Tapia y Rivera publicó ya su obra teatral Don Cati y varias más de sus obras digitalmente. La pregunta es la siguiente: ¿se publicará la obra con tu introducción en la serie que diriges Tiempo Nuevo? Bueno, estoy comunicándome con el hijo a ver si me permite publicarla. Yo creo que no va a haber problemas. Y sí, espero que salga publicada en esa colección. Profesor Ramos Perea, usted es que está en línea, ¿desea formular alguna otra pregunta o comentario al respecto? Esperar a ver si el profesor Ramos Perea. No, veo que no tiene micrófono disponible, según veo aquí en la imagen. Claro, Eh, ajá. como afirma Roberto, la obra es obviamente compleja y polémica. Claro está. Estamos en un momento en que la figura de Muñoz Rivera se está replanteando nuevamente. Han salido libros nuevos sobre su vida y su obra. Y sí, tiene toda la razón. Habría que indagar en los problemas que tiene la obra dramática a partir de las relaciones personales reales de los personajes a los que apunta. Me parece interesante todo eso. Me escribe el profesor Ramos Perea en el chat que las obras de Don Rafael son ya de dominio público. Ah, bueno, pues entonces vamos adelante a publicarla. Fantástico. Eh, el profesor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia del Centro de Investigación Histórica, ha dejado un pequeño mensaje en el chat en el que se excusa por haber
confrontado problemas para entrar y, y agradece, ¿verdad?, tanto al doctor Natter como pues al personal que se encarga de coordinar esta actividad y a la gente que nos acompaña hoy, al público que nos acompaña hoy, y vuelve a excusarse porque lo han llamado para una reunión en unos minutos. De hecho, ya se desconectó. Em, ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que alguien del público desee hacer? Yo quiero entonces preguntarle, que sepa usted, doctor Natter, ¿hay alguna otra obra de la literatura puertorriqueña que hable o que mencione de alguna manera, por ejemplo, los compontes, más allá de la que nos ha presentado hoy? Que sepa usted. Bueno, yo no conozco ninguna otra que esté verdaderamente centrada en los compontes. Ujú. Pero que Este, puede haber menciones, aunque no sea lo central de la obra. Ok. mm, bueno, la obra que se le parece es el Grito de Lares de Luis Llorens Torres, ¿verdad? Que tiene que Ok. ver con el mismo problema. Yo no sé si Roberto tendrá alguna idea de si existe una obra parecida. Contesta en el chat el profesor Ramos Perea que Que sí, hay, que que hay hay varias. varias, cerca de 6. Mm, Aparte menciona que en el Instituto Tapia tienen comunicación con la familia, me imagino que se refería a Rafael, a la persona, ujú, ¿verdad? ujú. Y que felicita al doctor Natter por su excelente trabajo. Ya, pues muchas gracias, Roberto, y sería bueno que nos mantuviéramos en contacto para observar esas obras también. Él conoce más que yo del teatro del siglo XIX, así que sería bueno, Podría ser una combinación interesante entre el conocimiento del profesor Ramos Perea y el suyo, claro profesor, que el sí. doctor Natter. De hecho, la colección busca la participación de otras personas que puedan ayudar a la recuperación de estas obras y al análisis de ellas y las presentaciones. Escribe el profesor Ramos Perea en el chat, todo esto para que quede grabado, ¿verdad? Es que sí, que cuente con ello, que No, participará, que, ¿verdad? Que se mantendrá en comunicación con usted. pues lo agradezco. Eh, no tenemos más preguntas en el chat. Eh, doy una última oportunidad para la gente que está solamente pues los que están en Zoom, ¿verdad? Porque los de Facebook pueden formular la pregunta por escrito y se pasa acá, pero no pueden hablar. Ujú, Eh, Si no tenemos más preguntas y comentarios, entonces debemos dar por terminada esta sección. Agradecerle al profesor su excelente exposición. Sí nos gustaría que en su momento, obviamente, no, cuando esto salga publicado, pues que nos deje saber por aquello de si va a haber algún tipo de presentación, no sé si aquí mismo en la facultad, presencial, no sé, ¿verdad? De su departamento, ujú. para hacer lo posible por asistir. Muchas gracias, sí. Gracias Si a ustedes no, va, por invitarme. claro, si no, ¿verdad? Todo el personal del centro, porque hay que dividirse para mantener el servicio, pero alguno que vaya en representación. Eh, pues nada, damos las gracias a las personas que nos acompañaron en esta charla de hoy, tanto los que están en Zoom como los que están en Facebook y los que han formulado algún tipo de pregunta o comentario. Debemos pasar ahora al cierre de la actividad con el compañero Josué Camaño. Adelante, Josué, por favor. Muchísimas gracias, Margaret Sintron Boller, bibliotecaria del Centro de Inversión Histórica, por haber dirigido la sesión de preguntas y comentarios. Antes de ir finalizando, recuerden todas las personas que se encuentran a través de Facebook Live y aquí en el Zoom que durante este semestre continuarán las actividades del Centro de Inversión Histórica. Ya mismo les anuncio la primera. Antes, quiero agradecer a las 21 organizaciones académicas y culturales de Puerto Rico, Caribe, el Caribe, América Latina, España y Estados Unidos que están retransmitiendo esta actividad en vivo. Como siempre, nuestro agradecimiento por el apoyo constante que dan a la agenda de trabajo y de actividades del Centro de Inversión Histórica de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Igualmente, antes de finalizar y de cerrar, profesor Natter, si quiere añadir algunas palabras finales. No sé, quería agradecer a Roberto todas las indicaciones que me ha dado y las recomendaciones que me ha dado también Magalis, porque
son temas históricos complejos para mí. Así que tengo que sentarme un poquito más a ver cómo lo hilo y cómo la obra representa ciertos problemas, no desde el punto de vista de la obra como tal, sino políticos, que hay que profundizar un poco más. Así que agradezco a todos los que se han conectado y especialmente a ustedes dos que han sido los encargados de la transmisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Un comentario breve que ya usted lo dijo hace un rato. Esta publicación suya eventualmente pues se va a insertar en esta serie de otras publicaciones, debates, conferencias, charlas que se están dando alrededor de la figura de Luis Muñoz Rivera. Que, ¿verdad? Hay que interesantemente desde hace un año, 2 años, ha vuelto otra vez a problematizarse su figura. Y creo que su aportación va a ser significativa desde otra rama del saber, en este caso, ¿verdad? La literatura y la historia, porque básicamente usted está haciendo ambas cosas. Yo creo que va a ser significativa esta publicación, así que la esperamos con mucho ánimo. Y felicidades desde ya por la obra que viene por ahí. Gracias. Permíteme un momentito, Josué. El Sí, profesor Natter, en los próximos días le envío esas dos referencias que di, varias más que conozco, ¿verdad? Que no las Claro. tengo aquí a la mano inmediatamente, por eso no las menciono. Ujú. Y uno tira mucho de la memoria, pero tiene un Claro. límite, ¿verdad? Eh, Debe de existir más. Sí, sí, solamente mencioné esas dos porque fueron las que recordé y pude traerlas. Las tengo Ujú, aquí en la mesa ahora mismo. ujú. Pero sí, me comprometo con usted a enviarle lo que conozco del tema para que pues, se le facilite un poquito más, por lo menos, la ubicación de las fuentes. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ok. gracias, Magali. Y ahora sí, para finalizar, quiero recordarles que a partir de la semana que viene comienza el nuevo ciclo de actividades del Centro de Memoria Histórica, febrero a mayo 2025. Hemos iniciado con la conferencia del doctor Natter, que pertenece al ciclo de Historia y Literatura, como fuente de investigación histórica, que desarrollamos durante el semestre pasado y culminamos en el día de hoy. Y a partir del próximo viernes 14 comenzamos el próximo ciclo de actividades con la conferencia del doctor Sebastián Robiú Lamarche de Piratas y Corsarios en Puerto Rico y el Caribe, próximo viernes 14 de febrero a las 11 de la mañana. A esa conferencia le sigue la conferencia del doctor Geraldo M. Piñero Cádiz, titulada De Colonia Azucarera a Bastión Militar, la transformación de Puerto Rico en el Gibraltar del Caribe. Eso será el viernes 28 de febrero a las 11 de la mañana. Le continúa luego la doctora Milagro Flores Román con su conferencia titulada Bautista Antonelli, el artífice olvidado del Caribe. Eso será el viernes 14 de marzo de 2025 a las 11 de la mañana. Luego le sigue el doctor Francisco J. Pesante González con su conferencia titulada El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y sus recursos para la investigación histórica. Esto será el viernes 28 de marzo de 2025, también a las 11 de la mañana. Luego tendremos el 11 de abril, viernes 11 de abril, a las 11 de la mañana, la presentación del libro Insularismo de Antonio S. Pedreira, el investigador y el artista, obra del doctor Félix Córdoba Iturregui, profesor jubilado del Departamento de Estudios Hispánicos, a donde pertenece precisamente también el doctor Natter, que se encuentra aquí con nosotros. Y esa obra será presentada por el doctor Raúl Manuel Núñez Negrón, decano asociado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Luego, para ir cerrando el ciclo de este semestre, tenemos la conferencia del doctor Juan Pablo Vivaldo Martínez, titulada La historia de la vejez en México, una invitación para examinar las vejeces caribeñas y latinoamericanas. Esto será el viernes 25 de abril a las 11 de la mañana y 9 horas de la mañana en México. Y cerraremos el ciclo de actividades hasta el momento con el conversatorio eh, en torno a la revista La Escalera. Ese conversatorio en ese conversatorio están dialogando el doctor Gervasio Luis García Rodríguez, profesor jubilado, catedrático jubilado del Departamento de Historia en la Facultad de Humanidades, y este servidor, Josué Cabaño Dones, del Centro de Investigaciones Históricas. Ese conversatorio en torno a la revista La Escalera se llevará a cabo el viernes 2 de mayo de 2025. Sin más, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en este espacio de Zoom y a todos y a todas aquellas que nos vieron a través
través de nuestra página de Facebook Live. Directamente en la página de nuestra página de Facebook tuvimos a 139 personas escuchando al doctor Natter y las que se encontraban aquí en el Zoom, así que un buen número. Estoy contento, estamos contentos, ¿verdad? Por el seguimiento a las conferencias. Obviamente, pues desconozco el número en las otras veintitantas otras páginas que retransmitieron esta actividad. Así que a todos estas gracias siempre por seguir al CIH y por dar ese apoyo constante al quehacer que hacemos en la unidad. De parte del doctor Marcelo Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, nuestro agradecimiento a todos y todas. Doctor Miguel Ángel Natter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nuevamente, esto viene a poner nuevamente de manifiesto el hermanamiento que existe entre el seminario de Federico Donís de la Facultad de Humanidades y el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. Y a los que no lo sepan, compartimos piso en el mismo edificio, Sebastián Mm. González García, en la Facultad de Humanidades. Así que estamos constantemente dialogando, compartiendo. Sé que quizás no está directamente relacionado con la conferencia que dictó el doctor Natter, pero a los que tampoco lo sepan o a los que lo hayan olvidado, recuerden que en el seminario Federico Donís no solamente hay una gran biblioteca y excelente biblioteca, también hay un gran archivo para la investigación de distintas personalidades y temas desde el siglo XIX y hasta el presente. Si el doctor Natter quisiera aportar algo ahí. Hay algo importante que deben saber, es que recientemente hemos adquirido el archivo de Tomás Blanco, que les importa mucho a la gente de historia también. Muchísimas gracias, doctor. Esto pues, lo comentamos siempre porque recuerden que en el Centro de Investigación Histórica pues, se investiga historia, pero también muchas otras cosas, entre ellas literatura. Y en el de estudios hispánicos, nuestros colegas vecinos, también hay mucha documentación para el campo de la historia. Así que nada, nuevamente muy contentos todos por este junte que hemos hecho entre las dos unidades. Así que enhorabuena, Eh, profesor. tenemos que defendernos en este Correcto. momento de crisis. Correcto, correcto. Así que nuevamente, gracias a todos y a todas, gracias y un abrazo, profesor Natter, por haber Ok, aceptado nuestra invitación. Esperamos esa publicación pronto y ya nos apuntamos para presentarla en muy el Centro bien. de Investigaciones Históricas, bueno, usted y en la que usted vaya a realizar también en otros Claro que sí. espacios. Así que nada, con esto damos por terminada esta conferencia. Procedo entonces a eh, quitar el stream y procedo a parar la grabación. Ok.